Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo poner un interruptor sin tener que hacer obra, romper paredes, poner canaletas, ni nada de eso. Voy a poner un ejemplo, no el de controlar una farola de la calle, ese ejemplo no, sino algo más práctico que sería cómo controlar un ventilador de estos que llevan dos cadenas colgando y que normalmente cuando lo enciendes tienes que tirar de la cadenita si quieres aire o luz y es un rollo. Además, el sistema que vamos a ver es compatible para controlar lo que quieras a través de comandos de Google. Enciendo el ventilador. Antes de continuar con la configuración del interruptor, os resumo lo que tuve que hacer en la instalación eléctrica porque solo llegaban dos cables al techo, así que necesitamos poner un tercer cable para controlar independientemente la luz y el motor del ventilador. Por cierto, aviso que siempre hay que cortar la luz del cuadro para que no haya peligro al tocar los cables. Como el tubo es muy fino y no cabe un guía de nylon, lo más rápido y barato es usar un alambre, que lo podemos enganchar a uno de los dos cables que ya están en el tubo. Y cuando llegue el alambre a la cajita, sin soltar el cable, metemos el tercer cable y le ponemos jabón o detergente para que entre más suave. Y de esta forma tendríamos los tres cables necesarios, el neutro común, uno para la luz y el otro para el motor del ventilador. El interruptor que voy a usar es de superficie, es decir, que no necesitamos una cajita en la pared, lo puedes poner donde quieras con estos tornillos o pegarlo con la cinta de doble cara que trae, que por cierto pega bastante fuerte, incluso en la pared, pero si quieres un agarre fuerte, mejor hazle un par de taladros. Como vemos es táctil, no tiene partes que se mueven como una tecla ni nada. Lo abrimos y vemos que necesita una pila para funcionar que no la trae, hay que comprar la parte que es esta de 12 voltios modelo 27A. Esta pila te puede llegar a durar años. Y es que este interruptor, aunque tenga forma así cuadrada, es prácticamente igual al mando de una puerta de garaje. De hecho, cuando pulsamos el botón envía una señal en la banda de 433 MHz, igual que algunos mandos de garaje. La señal la recibe este controlador que también trae cinta de doble cara, tornillos y soporta un máximo de 10 amperios, pero bueno, con esto siempre hay que ser cauteloso y no llegar a esos 10 amperios. El precio del controlador y el interruptor ronda los 15 euros en AliExpress y como vemos hay interruptores con 2 y 3 pulsadores. En el caso que quieras uno de 3 pulsadores por ejemplo, tendrás que comprar también 3 controladores. Tiene la entrada de corriente a la izquierda y la salida fase y neutro a la derecha. La conexión no tiene mucha complicación. Este botón activa el relé y para vincular el interruptor hacemos una doble pulsación rápida y se debe encender un LED rojo. Hacemos 2 pulsaciones en el interruptor y debe apagarse el LED del controlador y ya tendríamos el interruptor configurado. El controlador se puede conectar a la red Wi-Fi de casa y para que funcione con nuestro teléfono tenemos que instalar la aplicación Smart Life. Creamos una cuenta añadiendo un correo electrónico y a ese correo le llegará un email con el código para que confirmemos la cuenta. Dentro de la aplicación introducimos el código y elegimos nuestra contraseña de acceso. Y ya está, ya tendríamos la cuenta creada. Para agregar un nuevo dispositivo pulsamos el botón agregar dispositivo y debemos tener la ubicación activada, incluso el Bluetooth también debe estar activado y elegimos este segundo dispositivo Wi-Fi que pone que es un enchufe. La configuración debemos hacerla conectados a la red 2.4G, aquí ponemos la contraseña de nuestra red Wi-Fi y aquí pone que lo reiniciemos, yo ya lo acabo de reiniciar. Y en esta ventana dice que pulsemos durante 5 segundos, yo diría que son más de 5 segundos, hay que pulsar el botón hasta que aparezca una luz azul, pulsamos en siguiente, marcamos esta casilla y pulsamos en siguiente, aquí ponemos la contraseña de nuestra red Wi-Fi de casa y esperamos. Con la aplicación Smart Life ya configurada podremos agregar el dispositivo a la aplicación Google Home y así poder activarlo por comandos. Ya he hecho algunos vídeos sobre esto, si tenéis alguna duda tenéis un enlace para ver cómo se vincula un dispositivo a Google Home. Ya por último, aquí como vemos tengo la alimentación conectada al controlador y este neutro de salida lo dejo sin conectar porque el motor del ventilador ya tiene el neutro conectado en la ficha de conexión del ventilador. Así que solo le enviaríamos la fase de salida del controlador.
Como vemos, funciona perfectamente y si queremos un encendido desde varios puntos de la casa, como si fuera un conmutador, pues le agregamos más interruptores al controlador que está en la cajita. Bueno, pues espero os sirva este vídeo sobre cómo poner un interruptor en cualquier parte de casa sin tener que romper la pared. Nos vemos en el próximo vídeo.